todos y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy voy a estar respondiendo vuestras preguntas sobre la brujería tradicional. Este vídeo es una segunda parte de uno primero que ya hice, en el que estuvimos hablando largo y tendido de qué es la brujería tradicional, qué elementos incluye, cuál es su diferencia con la Wicca, con la brujería folclórica, con la brujería sabática. Y creo que si no estáis muy metidos en este tema os puede ir muy bien ver ese vídeo antes para entender de lo que vamos a hablar en este, porque me voy a meter de lleno, sin introducciones, a hablar de temas tan polémicos como puede ser pues la figura del diablo, si la brujería es o no para todo el mundo. Y quiero dejar claro que yo aquí estoy hablando de brujería tradicional, no de lo que tú entiendas como brujería. La palabra brujería con el tiempo ha tenido cada vez más acepciones y ahora mismo se entiende pues de muchas formas dependiendo de la persona. En la brujería tradicional, la palabra brujería se inspira en el concepto de cuándo surgió el término brujería y el término bruja, que es a finales del siglo XIV y durante el siglo XV. Y la bruja de entonces tenía ciertos elementos que los practicantes de brujería tradicional tomamos y nos inspiramos en ellos para nuestra práctica. Así que vamos allá. Y Belchaile Foto me pregunta ¿por qué se asocian las brujas con algo malo? Entonces, claro, es que ahora tenemos este concepto de la bruja como mujer sabia, como mujer que practica magia, pero entendamos que el concepto de la bruja nació como algo malo, nació como una persona que se colaba en las casas de sus vecinos a matar a los niños, una persona que adoraba al diablo, una persona que te mataba al ganado con una mala mirada. Es normal que ese término todavía cargue mucha connotación negativa, que luego algunos zumbados, como aquí la presente, entendemos que más allá de estas cosas, que sobre todo bebía mucho también de la búsqueda de un chivo expiatorio a las penurias que tenía la comunidad, una demonización a cierto grupo social. Entendemos que debajo de todas estas ideas también había ciertas ideas, ciertos conceptos y ciertas prácticas paganas que habían pervivido aún en el cristianismo, y es sobre todo de eso de lo que nos alimentamos en nuestra práctica y lo que buscamos incentivar. Pero es que es eso, es que es lo que hay. Y de aquí también el tema del diablo. Estamos hartos de oír a mucha gente dentro del esoterismo decir no, es que las brujas que adoran al diablo no es verdad, somos gente buena y trabajamos con los elementos y con la naturaleza y tal. Sí, o sea, sí, pues tú puedes entender la brujería en esos términos, pero dentro de la brujería tradicional mucha gente trabaja con la figura del diablo porque forma parte de este concepto de la brujería cuando se creó. Pero es que el diablo es un concepto cristiano. ¿Y qué? O sea, hay personas, en primer lugar, a las que se las revelará que sea un concepto cristiano, harán las paces con ello y genial. Y dentro de la brujería tradi hay muchas corrientes que son así como bastante luciferanistas. Es decir, que tienen ahí como elemento central la figura de Lucifer. Porta el conocimiento, porta la luz, la iluminación. Y luego otras muchas corrientes, que creo que es lo más estándar, como yo, entienden que la figura del diablo eclesiástico, el diablo de la iglesia, es distinto al diablo folclórico. El diablo del folclore es muy diferente a ese diablo que expresa la Biblia, que expresa a la iglesia. El diablo del folclore del pueblo bebe muchísimo de todos los espíritus paganos que había en el territorio. Bebe mucho de dioses paganos de la antigüedad como Pan, como Fauno, como Dioniso, como Baco. Y entonces entendemos que la figura del diablo folclórico, que es con la que trabajamos, es una entidad que remite a todos esos dioses de la naturaleza salvaje, dioses del éxtasis, dioses de carácter muy trickster también. Y lo que sabemos es que en nuestro folclore local hay una figura central en esta brujería, que es este espíritu, al que se llama diablo, pero que realmente en las leyendas tiene muchos atributos que no son los del diablo de la iglesia. No es un espíritu malo per se, de hecho ayuda a la hechicera y ayuda a la bruja y le otorga conocimiento. Y simplemente como nosotros no hemos conservado otros nombres, otros atributos y tal, y lo que hemos heredado de esta figura central que ayuda a la bruja o a la hechicera es bajo el nombre de diablo, pues lo utilizamos, porque nos da igual. Es solo una fórmula para acercarnos a eso que hay más allá. Y en la brujería sabática o tradicional,
Es eso, ¿no? No hay que perderse en las fórmulas de oh Dios, el diablo, entonces son malas, o entonces eres católica porque estás creyendo en el diablo. Son solo fórmulas con las cuales accedemos a esa otredad que realmente no puede ser limitada ni en nombres, ni en aspectos, ni en ideas, porque es vastísima. Y las personas necesitamos concretar de alguna manera para comprender y para acercarnos a eso que no tiene forma de manera natural, que es energía. Natural Spiritual Witch me había preguntado por el diablo folclórico, pues eso. Sodom Tarot me pregunta relacionado con esto de si se trabaja en la brujería con deidades, espíritus o solo la propia voluntad del practicante. La brujería, por naturaleza, trabaja con el otro lado y los espíritus. Es que si no, no tiene sentido, tal y como la entendemos en la brujería tradi. Consiste en esa interacción con los espíritus de los muertos, espíritus del territorio, aquellos que te encuentres cuando tú vas al otro lado, que te puedes encontrar de todo, figuras centrales de la brujería, como pueden ser Diana, como pueden ser las buenas damas, otros espíritus locales, como puede ser el diablo, que en las leyendas son aquellos con los cuales va la bruja. Por otro lado, en la hechicería no es necesario involucrar a otros espíritus o otras deidades o tal, puede trabajarse solo con la voluntad del practicante, y eso sí tengamos en cuenta, también se usa la energía intrínseca a ciertos elementos, ciertas plantas, ciertos objetos. O sea que tampoco es solo la voluntad del practicante. Es que eso de que podemos hacer magia solo por nuestra mera voluntad es una idea bastante moderna. Porque cuando te pones en un contexto animista, todo objeto, toda materia o toda planta tiene una virtud mágica o una potencia espiritual intrínseca, que es lo que se involucra cuando se practica la magia. Es decir, no estás practicando solo, estás practicando con el espíritu de esa hierba o con la energía que hay en esas tijeras o X. Pero sí que tengo que decir que en la hechicería popular española se trabaja mucho con espíritus, se trabaja muchísimo con espíritus aliados, se trabaja por ejemplo con el diablo cojuelo, con Marta la Mala, con el ánima sola, con las ánimas benditas, Santa Elena, San Cipriano, demonios de Barrabás, Satanás, espíritus de las encrucijadas, un sinfín de espíritus que ayudaban y asistían a la hechicera a llevar a cabo su magia. Así que eso no es necesario, pero tenemos mucha tradición de hacerlo. Matrioska me pregunta si cualquiera puede practicar brujería tradicional. Y la respuesta que voy a dar es una especie de sí y no. La brujería nunca va a ser una práctica para todo el mundo por el mero hecho de que sus elementos ya en sí son heréticos, ya en sí son tabú en gran medida, ya en sí rompen con muchas estructuras sociales y muchas ideas de lo socialmente aceptable o no, y hay que tener cierta entereza y entender este tipo de símbolos para sentirse cómodo en una práctica así, y por eso creo que eso no es para todo el mundo. No todo el mundo se va a sentir cómodo con eso. Y no pasa nada, está bien. Por otro lado, no creo que haga falta tener ningún don especial innato para dedicarse a esto. Sí creo que lo que es innato es esa chispa o ese interés o esa predilección natural hacia este camino. Creo que hay personas que sencillamente tenemos algo en nosotras que despierta esa inquietud hacia esto, que de alguna manera tenemos una afinidad natural hacia esto, hacia este mundo de los espíritus, hacia este tipo de interacción, este tipo de práctica, y somos llamados a ello. Pero no creo que sea necesario tener ningún don especial. Sí que hay gente que tendrá facilidad natural o algún don natural para que se le dé mejor. Por ejemplo, el tema del vuelo del espíritu, hay gente que desde pequeño le sale de manera espontánea más a menudo que a otras personas. Entonces será un practicante especialmente bueno. Pero no olvidemos que en el pasado aquel que quería ser bruja podía ser cualquier persona, podía ser un vecino que había ido al sábado anteriormente, lo lleva en secreto y un día decide llevarte con él, como hay tantas leyendas que lo explican. Podía ser iniciada cualquier persona que tuviera las narices de irse a una encrucijada de noche, llamar al diablo y pedirle que quiere ser bruja. Entonces, era como una práctica que realmente estaba potencialmente abierta a todo el mundo, pero no era para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la madera de soportar una práctica de este tipo. Para aquellas personas que busquen una práctica que lo que te vaya a traer es paz interior, calma, que sea una práctica amable, pues la brujería no es su camino, la brujería tradicional al menos, porque es una práctica
muy fuerte, con emociones muy fuertes, en la que se pasa miedo, en la que se pasa tensión, en la que se tiene... sí, a ver, no solo es todo malo, ¿no? O sea, evidentemente también hay momentos de revelación fantásticos y vivencias alucinantes, pero también se tiene que vivir mucho, además de con estas emociones fuertes que quizá no todo el mundo es lo que quiere en su práctica espiritual ni está dispuesto a soportar, pero sobre todo también la incertidumbre. En la brujería trae mucha incertidumbre, ¿sabéis? Eso de, pues sí, estoy empezando y estoy muy perdido. Es que vas a estar perdido siempre en este tipo de práctica. Habrá temporadas donde te sientas más guiado, donde veas las cosas más claras, pero la brujería, como toda práctica de carácter mistérico e iniciático, convive mucho con la incertidumbre, porque tú no vas a tener un maestro que te diga sí, hazlo así, y entonces te pasará esto, y entonces no puedes estar adelantando lo que va a acontecer, porque la gracia es que vas a experimentar cosas que solo pueden ser comprendidas viviéndolas en carnes propias. No es un conocimiento racional el que vas a adquirir, es un conocimiento espiritual y transformador a un nivel interno. Por lo que si es una persona que lleva muy mal la incertidumbre, que necesita que la estén guiando o acompañando constantemente, que necesita un maestro o que necesita tener las cosas pautadas o saber qué es lo que va a pasar, esta no es una práctica para ella. Es decir, creo que cualquiera puede empezar a practicar, pero que no todo el mundo llegará a avanzar en ello antes de abandonarlo. Y no pasa nada, porque este es solo un camino de los muchísimos que hay y cada uno tiene que buscar lo que personalmente le llega, le resuena y ya está. Yo tengo toda una serie de personas como FitLord P11 que me habéis preguntado cómo iniciarse por cuenta propia en la brujería o en la brujería tradicional. He de decir que hace nada hice un podcast en Patreon sobre este tema en concreto, así que os lo voy a dejar por aquí abajito. Yo creo que os puede gustar mucho, son solo 3 euritos al mes y accedéis a un montón de contenido, a centenares de podcasts, artículos, vídeos exclusivos y solo por 3 euros, ¿vale? Así que, pues eso. Y podéis echarle un vistazo a este podcast que yo creo que os va a gustar mucho, porque aquí voy a hacer una versión hiper ultra reducida. Realmente no hay un rito de iniciación que puedas hacer tú en solitario y ya está, ¿no? Y entonces eres bruja. Creo que muchas veces queremos como colgarnos mucho el cartelito de yo soy bruja, entonces si hago este ritual de iniciación ya soy bruja, ya lo puedo decir. No es tan importante el denominarnos de alguna manera o no, y no hay ningún rito que mágicamente te vaya a abrir las puertas de esto y ya está. Creo que es la práctica continuada, que tú empieces a practicar, que le pierdas el miedo a empezar a probar. Como os digo, no es una disciplina pautada, con lo cual podéis hacer algún rito que le veáis a otro practicante, podéis inventaros vosotros alguno, podéis inspiraros en el folclore y hacer algo del folclore y ver cómo se siente. Y es poco a poco ir haciendo y iréis viendo el camino cada vez más claro. Creo que el iniciarse como iniciación no es algo que dependa de uno, sino que es algo que otorgarán esos espíritus, otorgarán algunas experiencias que tengamos con los espíritus, y que no hay una única iniciación, sino que tendremos muchas experiencias que serán iniciáticas a lo largo de los años en esta práctica. Una experiencia iniciática será, por ejemplo, cuando vayamos a hacer un ritual y de repente, por algún motivo, pues nos pase algo que es más loco o tengamos a nivel emocional nos remueva muchísimo y eso nos transforme. La iniciación siempre transforma a la persona, no es un rito simple que lo haces y ya está, cuando lo terminas ya está, sino que sí, te tiene que transformar. Si no te transforma por dentro o no te cambia nada a nivel real, no es una iniciación, no ha sido iniciático. Yo creo, por ejemplo, que uno de mis primeros ritos iniciáticos que me sucedieron en esta práctica, bueno, realmente recuerdo 2 bastante fuertes. Uno que simplemente con mi compañero de práctica ahora, cuando lo conocimos, nos invitó a hacer un rito de noche en el bosque que se suponía que era algo tranqui y luego pues no fue algo tranqui, empezaron a pasar cosas muy raras, muy locas, y a mí eso me petó la cabeza y me abrió un nuevo mundo de posibilidades. Y eso fue iniciático porque me cambió absolutamente. Ese rito no tenía la idea de ser iniciático, era bueno, vamos a hacer esto, vamos a probar, qué tal se siente, qué tal nos compaginamos como grupo que no nos conocíamos ni habíamos practicado nunca antes juntos.
Y sucedió así, y recuerdo también en otra ocasión, esta vez fue sola, que también fui a un lugar en el bosque, un megalito, digamos, en el bosque de noche. Fui ahí, sencillamente llevé unas ofrendas, hablé con los espíritus y al caer la noche pues también de pronto me removió mucho miedo, me removió mucha angustia, mucho el plantearme qué estoy haciendo aquí, por qué estoy haciendo esto, tal, y de alguna manera pues también fue muy iniciático para mí porque me hizo replantearme absolutamente al día siguiente el pensar si sigo en esto es porque tiene que ser así, porque las tenía todas como para decir, mira, la mierda. Entonces fue como, wow, o sea, he vivido esto, he visto el potencial de ser impactante y de dar miedo que puede traer esto y decido seguir. Me petó la cabeza mucho y me guió mucho. Así que un pequeño rito que os podéis llevar a cabo y que realmente yo no os puedo asegurar nada, pero es simplemente llevar unas ofrendas, por ejemplo un pancito, un poco de vino, una vela, ir a un bosque de noche o a una encrucijada de noche o a algún lugar de vuestro territorio donde haya leyendas de espíritus o de apariciones del diablo, o en el que iban las brujas a hacer sus aquelarres, o un megalito, algún lugar que tenga esa energía especial, o una cueva, y vais al anochecer, entregáis vuestras ofrendas, les decís a los espíritus, oye, o a los espíritus de la brujería a los que os queréis acercar, oye, yo estoy aquí por esto, te ofrezco estas ofrendas, esperéis a que caiga la noche con la velita encendida y a ver qué pasa, ¿no? Vais a sentir muchas cosas, seguramente vais a sentir miedo, inquietud, quizá la necesidad de salir corriendo, quizá lográis permanecer ahí, quizá sucede algo que parece que va más allá de nuestras propias emociones, sino que es algo paranormal, digamos, quizá no, quizá todo lo que se remueve es interno, pero tengamos en cuenta que no todo la otredad se expresa fuera de nosotras, la otredad también está en nosotros. Y mucho de esa interacción y de esa transformación pues es eso, es interna. ¿Y a ver qué? Abel Alejandro Espinosa me pregunta cómo acceder a la otredad mediante el vuelo y en qué nos ayudaría esto en la vida cotidiana. Creo que aquí hay un error de concepto ya en la misma pregunta, el en qué nos va a ayudar en la vida cotidiana. Creo que para la mayor parte de practicantes de brujería tradicional os van a decir que es que no es una práctica para que a ti te ayude o a ti te aporte algo. Evidentemente te aporta algo y al final eso es lo que nos mueve, ¿no? O sea, nosotros hacemos cosas para conseguir cosas, es el motor que mueve el mundo eso. Entonces, claro que te aporta cosas, pero no es el point principal, ¿qué voy a obtener de esto? Es básicamente, y creo que hablo por todos los practicantes, un llamado, tú te sientes llamado a esto, no sabes por qué, no sabes para qué, pero sientes que esto es lo que tienes que hacer y que por aquí es por donde tú tienes que ir. Y en ese camino obtendrás muchas veces conocimiento, obtendrás a veces algunos beneficios, pero serán cosas colaterales al hecho de que sencillamente tú lo haces porque eres llamado a ello. Pero dejando de lado esto, está claro que también estas herramientas que obtienes practicando brujería, pues luego en algún momento te pueden servir para tu propio beneficio personal. Y si hablamos de vuelo del espíritu, pues tradicionalmente beneficios que se han podido obtener de esto son obtener información desconocida, sobre todo, simplemente estar donde tú sientes que tienes que estar o compartir con los espíritus de una manera que a ti te llena, conocer mejor ese otro lado, que al final es el mundo de los muertos, de los espíritus, aquel lugar al que de alguna forma pues vamos a ir permanentemente cuando muramos, y entender mejor el mundo, porque si ves no solo este mundo físico sino también lo que hay más allá de él, pues entiendes de alguna manera un poquito más el mundo. A otros beneficios personales como el vuelo del espíritu en la tradición y en las leyendas se ha utilizado mucho también para perjudicar de alguna manera a un enemigo mientras duerme, atormentarle mientras duerme porque le vas a ver en espíritu y le atormentas. El tema de la visión remota, tener información sobre algo o alguien al que tú puedes ir a ver en sueños. Esto es un tema. Y el cómo acceder a la otredad a través del vuelo del espíritu. El tema del vuelo yo creo que es algo que se ha tratado en la brujería tradicional como con mucho secretismo, que sobre todo cuando yo empecé era eso, ¿no? Mucho secretismo y es como algo que se sabe que se puede hacer, pero ¿cómo se hace?
cada uno ahí se guardaba su secreto y nadie decía nada, ni sabías bien cómo era esa experiencia, ni nada. Yo con mi experiencia ahora, después de estos años, os puedo decir que yo lo entiendo como lo mismo que el viaje astral, esto como concepto general. Luego entiendo también que hay otras prácticas de vuelo del espíritu un poco diferentes, que ahora os cuento. Pero el sistema que más me ha servido a mí han sido todas esas técnicas utilizadas para el viaje astral. Y lo siento, yo no entiendo una meditación guiada o una visualización guiada como una proyección astral o como un vuelo. No debe estar aconteciendo en tu imaginación. Si tú puedes controlar la experiencia de alguna manera, ver lo que quieres ver y todo eso, y solo estás así pues como meditando, eso es un pathworking, una visualización muy bonita, puede traerte muchos beneficios, pero para mí no es la experiencia. Creo que hay que ir a por la experiencia genuina y no conformarnos con menos, porque la experiencia genuina es otra cosa, es otro nivel y es fantástico experimentarla. Con lo que yo más éxito he tenido en ese sentido son con las técnicas oníricas y con el trabajo en duerme-vela, en ese estado de hipnagogia en el que nos estamos quedando dormidos y empezamos a ver imágenes y de alguna manera pues ya perdemos la conciencia del cuerpo y nos metemos en esos mundos internos. Si no perdemos la conciencia, en ese estado podemos lograr salir del cuerpo, incluso ver nuestro propio plano pero desde el otro lado, o ir a otros lugares de ese otro lado en los que aparezcamos de manera espontánea. Y también mucho con el tema del sueño, a través de parálisis del sueño que luego conviertes en salidas al astral o en vuelo del espíritu. Para eso os recomiendo mucho técnicas como la técnica Wild de sueño lúcido y la técnica Wake Back to Bed, sobre todo combinadas. Y sobre todo, para diferenciarlo también un poco de la proyección astral como tenemos nosotros en mente, como más de la New Age, el incluir ritualística alrededor de este sueño, digamos, mágico dedicado al vuelo, incluir ritualística relacionada con la brujería y con el vuelo del espíritu puede potenciar que esa experiencia se dé. Por ejemplo, utilizar un ungüento de vuelo, utilizar cierta conjuración o oración mágica que se utilizaba para el vuelo del espíritu. Aquí, por ejemplo, era el Sobrapic y Sobrafulla. En el País Vasco decían por encima de todas las zarzas, por debajo de todas las nubes. En cada zona hay una oración de vuelo que podemos incluir como elemento ritual mientras nosotros estamos ahí esperando a salir. Y estos son bases que a mí me han servido. Por otro lado, considero que ese vuelo del espíritu, o al menos ese estado entre mundos, se puede conseguir también en un estado de vigilia, pero siempre en un estado de conciencia alterada. Es decir, tú puedes estar en un ritual, puedes estar moviendo este cuerpo, puedes tener los ojos abiertos, pero te sientes entre mundos y sientes que estás en un espacio fuera del tiempo y fuera del espacio ordinario, en el que pueden pasar cosas que no pueden pasar en el estado ordinario. Te sientes en un estado en el que realmente como que ambos mundos están absolutamente entremezclados y podría pasar cualquier cosa. Y eso tengo compañeros que lo llaman un vuelo físico, porque todavía estás en tu cuerpo, pero a la vez no estás en tu cuerpo, a la vez estás en un mundo fuera del mundo. O incluso podrías entender que estás con tu cuerpo en el otro lado, lo cual es un concepto que me parece fascinante. ¿Y cómo se llega a este estado que os estoy describiendo, que idealmente es el estado que logro normalmente en aquelarres? Pues Marty Dolfo me pregunta cuáles son las técnicas para entrar en trance. La cosa es esa, ¿no? Este estado se logra a través del trance y a través de técnicas de trance. Hay muchísimas técnicas de trance y a cada uno le funcionan mejor unas que otras. Es cuestión de encontrar lo que le funciona a uno y practicar mucho, de manera relajada, sin presión y sin frustración, porque eso es mente racional que te corta en seco el trance. Simplemente experimentar como jugando, dejarse llevar, y cada vez se logrará tener con más facilidad. Técnicas que sirven, yo trabajo mucho con ungüentos de vuelo, con ciertas plantas que ya tienen esas atribuciones. Yo trabajo mucho con danza, con baile, con jugar con factores ambientales, la noche, el bosque, el fuego, todo eso de alguna manera ya tiene esa capacidad de alterarme la conciencia. Mecerse también es algo que a mí me sirve mucho. Cerrar los ojos y meditar. Técnicas de respiración, también me gustan mucho las técnicas de respiración. Para un trance más letárgico, pues quizá respiraciones más profundas. Para un trance más extático, que a mí me encanta, hiperventilación.
Las técnicas de trance no tienen que ser algo complicado y no lo son realmente. Lo complicado es el aprender a dejarse ir y a dejarse llevar por ellas. Así que tampoco busquéis como la gran técnica súper loca. La clave está en aprender a relajarse y a dejarse ir con ella. Y esto es algo que para la mayoría de personas no se consigue en una vez que lo pruebes. Es algo de trabajo continuado, porque en nuestra cultura no tenemos aprendido que sea positivo salirnos de nuestro estado de conciencia habitual, alerta, de vigilia, mente racional. Entonces no hemos aprendido a hacerlo desde pequeños, y desde los niños que tienen más esta capacidad, como no se nos premia, sino que más bien se castiga, que tengas tantos pájaros en la cabeza, que seas tan disperso, que estés en tu mundo, pues lo vamos inhibiendo y al final pues como adultos no lo tenemos para nada por la mano. Así que poco a poco. TWSUM me pregunta, si hago hechizos para devolver lo malo, ¿tiene mal karma? Entendamos ya, por favor, que aunque se haya popularizado tanto a raíz de la New Age y del esoterismo actual, que bebió mucho de corrientes orientales y de la India, como que si el budismo, que si el hinduismo, el karma es un concepto que pertenece a esas religiones y a esas creencias, no es un principio comprobado universal que todos damos por bueno y ya está. Está presente en cierto paradigma de pensamiento. Según tu religión, tú creerás en el karma o no creerás en el karma. Y he de decir que dentro de la brujería tradicional no se contempla el concepto del karma o de que porque tú hagas algo malo, y en hechicería popular, atentos también, en nuestra propia tradición mágica, no se contemplaba que tú porque hicieras algo malo a otra persona mediante magia, eso te fuera a perjudicar a ti de alguna manera. Es que eso es un concepto que es totalmente ajeno a nuestra cultura mágica y a nuestro folclore. La hechicera o la bruja maldecían y no les pasaba nada, ni creían que les fuera a pasar nada. Y de la misma manera lo creo yo. Cada uno puede tener respecto a esto sus propias creencias. En mi opinión, yo no creo en el karma porque veo a mucha gente haciendo cosas horribles que no recibe ningún tipo de castigo por ello. Así que por sentido común, a mi parecer, en mi experiencia, no tiene sentido. Además, en mi experiencia mágica, yo muy pocas veces he lanzado algún tipo de magia dañina hacia alguien. Siempre han sido en ocasiones desesperadas y nunca, jamás he recibido una mala retribución por ello. Lo que sí que creo es que hay gente que si ya cree en este concepto de karma o está asustado por este concepto o este miedo a una retribución universal o divina por hacer ciertas acciones, pues en su psique ya está mal hacer esto, y si tú lo haces eres capaz de producirte esas consecuencias a ti mismo porque las estás generando a nivel energético por tu propio miedo, tu propia culpa y tu propio esperar recibir un castigo después de hacer algo. También creo que hay consecuencias naturales de nuestros actos. Si yo maldigo a alguien y ese alguien realmente es malo conmigo porque está amargado y mi maldición hace que su vida sea todavía más una mierda y se amargue más, pues en vez de parar, a lo mejor lo que voy a hacer es agitar el avispero y que esa persona sea más virulenta hacia mí. ¿Es esto un castigo divino o un karma? No, es una consecuencia natural de que yo no he pensado bien las cosas antes de maldecir, porque no he pensado qué consecuencias podría tener que mi maldición tenga efecto. Si a esa persona, en vez de echarle un maleficio para arruinarle la vida, le echo un maleficio de tipo ligadura para atarla, paralizarla, incluso algo que le aporte confusión, pues probablemente tendré el resultado que yo quiero, que es que me deje en paz, porque no podrá actuar y porque estará ahí confundida en su movida y a mí me dejará en paz. Juan me pregunta si se puede practicar en Latinoamérica la brujería tradicional española. Yo no soy nadie para decir quién puede practicar qué. Para mí tiene sentido practicar lo que a mí me rodea y lo que está en mi cultura. Punto. Si yo ya no me voy a meter si tú quieres practicar cosas de otro sitio o no. Creo que en Latinoamérica igualmente ha habido una barbaridad de la brujería y la hechicería española, con lo cual pues me tiene todo el sentido a mí realmente. Creo también que sería muy guay ver qué es lo que se tiene ahí y combinar ambas cosas, porque ya que tienes ese input cultural de dos sitios, también es seguro que en vuestra tradición se ha creado ahí una sinergia súper chula. Así que go for it. Por ejemplo, en América Latina figuras como el ánima sola, Marta la mala, las ánimas benditas, que eran espíritus con los cuales en España se practicaba hechicería, pues fueron exportados allá y ahora son más populares allá de lo que son aquí, porque aquí se han perdido y allí se han conservado más.
Luego también hay prácticas que son muy similares, pese a ser lugares diferentes del mundo, porque lo que son las brujas aquí, las cosas que hacen las brujas aquí, por ejemplo, transformarse en animal, viajar al otro lado, en México, por ejemplo, lo hacen los nahuales. ¡Wow! Pues se puede beber de ambas cosas. Vale Medinacar me pregunta si es verdad que para ser pagano o aprender de brujería no tienes que estar bautizado. En las leyendas sobre brujería, el folclore alrededor de la brujería, era muy común que al entrar en ese primer sábado al que se acudiera, se renunciara a la fe católica para adoptar ese culto al diablo. Esto en las leyendas. En la práctica, a día de hoy, no me parece determinante en absoluto. Es más bien el significado que tenga para ti eso. Si para ti es importante o le das cierta relevancia a estarlo y te gustaría no estarlo, pues puedes apostatar, pero si para ti no es relevante, en mi caso a mí me da igual, estarlo pues ya está, es que para mí no significa nada. No digo que no pueda pasar que haya divinidades o espíritus que de alguna manera te lo pidan o te lo exijan en algún punto de tu experiencia espiritual. Me pregunta Noctua Spectral cómo es que se aplica el trabajo con santos o elementos católicos en la brujería tradicional, y de manera similar a Luz de Espina me dice tu opinión o experiencia en el catolicismo popular dentro de la brujería tradicional. Como vimos en el vídeo pasado, la corriente de la brujería tradicional, a diferencia de la Wicca, no rechaza el legado mágico histórico y el folclore que tenemos posterior al paganismo, es decir, cuando ya se adoptó el cristianismo. ¿Por qué? Pues porque entendemos que realmente de nuestro pasado pagano conocemos muy poco y las tradiciones mágicas que hemos heredado pues pasan todas, queramos o no, por este contexto católico. Entonces pues esto se acepta y ya está. Entendemos también que el catolicismo popular que está en esta hechicería o en esta brujería no es el catolicismo eclesiástico. Igual que el diablo eclesiástico no es lo mismo que el diablo popular. El catolicismo popular usa los santos, usa elementos sacros como la hostia consagrada como un trozo de ara de altar, con fines completamente heréticos y poco cristianos. Y de eso es de lo que nos alimentamos los practicantes de brujería tradi. Es decir, lo utilizamos simplemente a nuestro favor y bajo nuestro paradigma de pensamiento, no bajo un paradigma católico. Para mí los santos, ¿qué son? Son muertos, con los cuales se puede trabajar igual que con cualquier otro. Es más, son muertos con especial fama de ayudar a quien les pide ayuda. Para mí las ánimas benditas, ¿qué son? Son las ánimas de los muertos y el purgatorio es ese inframundo pagano. Pues ya estaría. Yo cuando rindo un culto a los ancestros les rezo un Ave María y un Padre Nuestro. ¿Por qué? ¿Porque a mí me guste? No, pero porque a ellos les gusta. Porque a mis abuelos entendían que lo que había que rezarle a los muertos era eso. Y como es a ellos a los que se lo rezo, pues lo hago como a ellos les gusta. Y como entiendo a otras entidades tradicionalmente implicadas en la hechicería popular, como pueden ser el Diablo Cojuelo, Satanás, Barrabás, María Padilla. Para mí todos son espíritus y ya está. Que se les llame diablos, pues es que me da igual. Para mí son espíritus, porque yo no soy católica. Me da igual usar esas fórmulas católicas, pero son católicas en apariencia, es una máscara, es sencillamente la máscara que hemos heredado, y yo pues como es nuestra tradición y lo que hemos heredado, uso esa máscara. Pero cómo entiendo yo ese concepto es diferente. Joel me pregunta, aparte del tarot y el oráculo, ¿había alguna otra forma de adivinación mediante otros objetos o elementos? Buah. Este es mi tema, es que en la hechicería popular hay tantos sortilegios. Sortilegio es el hechizo que se utiliza para adivinar, de sortilegio, leer las suertes. Me flipa este tema, hay muchísimas cosas y creo que voy a hacer un vídeo al respecto porque este ya nos estará quedando muy largo. Así que, si os interesa este tema, estad atentos porque próximamente subiré alguna cosilla sobre esto. Esto va a ser todo por hoy, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo, que lo hayáis disfrutado y nosotros pues nos vemos próximamente. Un abrazo y hasta pronto.